Ya hicimos el repaso de los hechos de ayer justamente en el marco de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero algo que marcó el fin de semana en torno a este hecho fue la filtración de lo que es las investigaciones, parte del informe que lleva a cabo justamente la comisión que busca la verdad de Ayotzinapa. Pero ¿qué lectura hay que darle a esto? Sobre todo, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? Y aparte recuerde, en el marco de todo esto también llegó la renuncia del fiscal que estaba a cargo de este caso. Para hablar sobre ello, ¿le parece si sumamos a la conversación al especialista en seguridad David Saucedo, a quien le agradezco su compañía esta mañana de miércoles? Gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y primero eso, justamente, ¿fue algo premeditado? ¿Fue un error que alguien cometió y alguien aprovechó? ¿O podemos darle incluso otra lectura a la filtración de lo que contempla este informe, que es una investigación que, por cierto, puede afectar incluso el proceso mismo, dicha filtración? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, ocurre con esta filtración lo mismo que ha pasado en casos análogos, aunque en efecto pudiera haber afectaciones al debido proceso, en tanto que se dieron a conocer nombres, datos, situaciones que quizá provoquen que se caigan algunas de las denuncias en contra de los presuntos responsables por el asesinato de los estudiantes. Lo cierto es que desde hace muchos años se requiere que en el caso de Ayotzinapa se pueda conocer con todo detalle lo que realmente ocurrió. En efecto, ¿hay afectación al debido proceso? Desde luego que lo hay. Sin embargo, como todo mundo sabemos, en México es muy difícil que se logre procesar en positivo y encontrar a los presuntos responsables y que además cumplan una condena. Entonces, incluso en algunos países de América Latina, en transición a la democracia, han apostado por lo que se le ha denominado comisiones de la verdad, sabedores de que nadie va a ser puesto a disposición de las autoridades y de que no va a haber penas. Se constituyen estas comisiones para que por lo menos la opinión pública sepa qué es lo que ocurrió con determinados hechos de sangre, hechos de corrupción, multihomicidios, y esta filtración que sin ninguna duda provino por parte de las propias autoridades federales, pone en el centro del debate, que aunque ya lo estaban, pero ahora pone el foco y la atención en el papel que desempeñaron los militares en la desaparición, asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa. Esto es algo, me parece, muy positivo. El efecto que tiene de finalmente poner en el banquillo a los militares, porque ellos gozan de una especie de fuero. Durante muchos años, durante muchas décadas, el ejército se constituyó como una especie de guardia pretoriana, totalmente intocable. Podían tener participación en hechos de sangre, en hechos de corrupción, pero ningún integrante de la alta jerarquía militar era tocado, con la única excepción de José Jesús Gutiérrez Rebollo, el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, que en su momento fue detenido y sentenciado por una colaboración con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Pero quitando este caso, en realidad los militares que han cometido actos de corrupción o han participado en hechos de sangre nunca habían sido señalados, tampoco enjuiciados, y me parece muy positivo que esta filtración, que sin ninguna duda, como te reitero, afecta el debido proceso, pero también alerta a la opinión pública, a los medios de comunicación, en el sentido de que la participación del ejército no fue una participación por omisión, sino que también tuvieron un desempeño, un papel activo en el asesinato de los jóvenes. Y respecto a la renuncia de este fiscal que estaba a cargo del caso, señalan desde Presidencia diferencias, pero ¿hay otra manera de interpretar este tema de las diferencias? Además, con el nombramiento de un nuevo fiscal, ¿qué podríamos esperar? Mira, los primeros datos que tuvimos acerca de la renuncia del fiscal las proporcionó él mismo hace unos días a la prensa internacional mediante también una serie de filtraciones. De acuerdo con lo que el propio ex fiscal Omar Gómez señaló, tuvo diferencias de sustancia, de fondo con Gers Manero, el fiscal general de la República, con respecto a las órdenes de aprehensión que se tenían que girar en contra de determinados actores políticos. Parece que la diferencia tuvo que ver con los tiempos, es decir, Gers Manero tenía algunos plazos que quería cumplir, el fiscal Omar Gómez para poder sustanciar las denuncias y para que no se cayeran pidió más tiempo. Había un cierto nivel de exasperación por parte de Gers en contra de Omar Gómez. Finalmente el fiscal decide presentar su renuncia para ya no tener este desgaste con el fiscal general de la República. Se presenta la renuncia y es el fiscal Gers Manero el que desde hace varias semanas tiene bajo su control la conducción
de la parte jurídica del caso Ayotzinapa. Entonces parece que se trata de una disputa de poder, una disputa burocrática, pero también una disputa con una perspectiva política. Hertz estaba muy pendiente de los tiempos, mientras que el fiscal Omar Gómez tenía una lógica jurídica distinta. Sabemos en México que los tiempos de la justicia son extremadamente lentos y me parece que por órdenes de la presidencia, Hertz estaba buscando empatar estos anuncios sobre Ayotzinapa con determinados acontecimientos políticos a nivel nacional. Ante esta situación, lo que fue la filtración, David, también algo que detonó es que los padres de los propios normalistas siguen señalando que ellos pues no van a aceptar lo que dice dicho informe hasta no tener pruebas científicas. ¿Se entiende esta postura al decir, bueno, pueden filtrar lo que quieran y la investigación puede avanzar, pero a nosotros nos dan pruebas? Esa postura es hasta comprensible. Totalmente, totalmente. Fue aunque la mayoría de los padres de los jóvenes tenían avances de la investigación en el sentido de que el ejército había participado en la desaparición de los jóvenes, que habían sido descuartizados, disueltos en ácido, incinerados y enterrados incluso al interior de algunos cuarteles militares. Lo cierto es que me parece muy comprensible su postura de tener pruebas de los restos de los jóvenes y hasta el momento no se han hecho las labores de investigación al interior de los cuarteles y en las otras ubicaciones que se dieron a conocer por parte de la periodista Penilei Ramírez, en donde tendría que haber un equipo muy grande de antropólogos forenses, de peritos forenses, para poder rescatar los restos de los jóvenes, hacer las correspondientes pruebas de ADN, que tardan mucho tiempo, y de esta manera los familiares de los jóvenes pudieran tener finalmente la información fidedigna de lo que pasó con los jóvenes. Entonces me parece muy comprensible que a raíz de la filtración de este informe, los padres y familiares hayan asumido una postura más combativa. Porque aunque hay información profusa al interior de las dependencias de seguridad pública en México de qué pasó con los jóvenes y en dónde podrían estar, lo cierto es que no se han realizado las labores de recuperación de los restos óseos, de los cadáveres, de los restos de los jóvenes. Esto es algo que tendría que empezar a hacerse a la brevedad. David, de verdad que esto pues pone más cuestionamientos que certezas tan solo en la última semana, además de que sucedió justo dentro del marco de este 8º aniversario ya de la desaparición de los normalistas, lo que seguramente será y seguirá siendo motivo del debate mismo y del análisis pertinente ante todos estos hechos. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar. Gracias a ti, Francisco, un abrazo.